Bienvenidos a Tu Mundo News. Cubana viaja a Holguín desde Canadá y le impiden entrar. El régimen impidió la entrada a Cuba a Glenda Corella Céspedes, a quien devolvió de inmediato a Canadá, presuntamente por sus críticas en las redes sociales contra la dictadura. De acuerdo con el reporte del medio CBC News, Corella Céspedes llegó a Canadá en el año 2012 después de que el régimen accedió a su petición para dejar el país luego de 8 años esperando. Ella se asentó en Toronto y hace pocas semanas, justamente el pasado 7 de marzo, decidió volver a Cuba para participar en la boda de su hermano. Sin embargo, las autoridades migratorias le impidieron bajar del avión que aterrizó en el aeropuerto Frank País de Holguín, cerca de las 9 de la noche. La razón habría sido, según el citado medio, sus publicaciones en favor de la liberación de los presos políticos encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Corella Céspedes dijo que realizó el viaje en compañía de una amiga a la que identificó como Mary Guaragna. Asimismo, comentó que llevaba en su maleta medicamentos para su madre diagnosticada con cáncer de pulmón, así como también para un amigo. De igual manera, la cubana comentó que llevaba la ropa para la boda de su hermano. Asimismo, explicó que ella tenía su pasaporte cubano en regla, de modo que no había razón aparente para impedir su entrada. Vi que 5 oficiales de inmigración subieron al avión y dijeron que todos podían bajarse excepto Glenda Corella Céspedes. En ese momento nos miramos con bastante preocupación. Yo estaba tan blanca como un fantasma y Glenda más que yo. Los canadienses que salían del avión nos miraban como si fuéramos terroristas. Nos sentimos horrible. Un oficial se llevó el pasaporte de Corella Céspedes y 20 minutos después otro de mayor rango regresó al avión y le devolvió el documento con un mensaje que decía denegado. Guaragna señala que conversó con el agente tratando de entender qué había sucedido. ¿Cuál parece ser el problema?, le preguntó. Ella sabe lo que hizo, contestó el militar. En ese momento miré a Glenda, que me hizo una especie de señal para que no dijera nada más, relató la amiga de Corella Céspedes, quien refiere que todo responde a un simple like en Facebook. Según recuerda, a principios de 2023, el primer ministro Manuel Marrero estuvo de visita en el hospital de Jibara, en Holguín, donde ella laboró como enfermera. Entonces, una doctora presuntamente bien conectada con el Partido Comunista, publicó en sus redes un video de la actuación musical con la que recibieron al funcionario y muchos criticaron el hecho. Ella reaccionó al video dándole me gusta y luego sus padres fueron advertidos por la dictadura que le pidió aconsejarla para que ella abandonara las publicaciones políticas. Una vez que impidieron su ingreso a Cuba, ella comenzó a recibir mensajes de una persona identificada como José Manuel Santos que le decía: sigue mi consejo. Tienes a tus padres aquí y tienes sobrinos, sobrinas y primos. No pongas nada más en tu muro de Facebook. Esta persona le escribió a través de WhatsApp el pasado 29 de marzo. Tu prohibición es por 2 años, pero si sigues compartiendo cosas en tu muro, lo cambiarán para toda tu vida. Tienes a tu mamá aquí. Asegura que trató de contactar con la Embajada de Cuba en Canadá, que está cerrada desde febrero, pero no lo logró. Asimismo, buscó comunicación con el Ministerio del Interior de Cuba. De igual modo, habló con Laritza Diversent, una abogada cubana residente en Estados Unidos, quien dijo que el régimen utiliza las regulaciones migratorias como mecanismo de control de los críticos. Los cubanos que han desertado mientras estaban en misiones en el extranjero y los balseros han sido objeto de esta medida en el pasado, refirió. En tanto, agregó que tras el 11 de julio se aplica también a quienes mantienen un activismo contra la dictadura en él. Ciberespacio, solo por gritar por la libertad, por gritar queremos comer. Personas completamente indefensas que no tenían ni un palo ni una piedra para defenderse fueron agredidas por la policía y por una minoría que sirve a ese gobierno para oprimir al pueblo. Tienen discreción sin límites. No hay supervisión judicial, lamentó. Si te niegan la entrada, no hay forma de hacer un reclamo ante un tribunal. Y de ninguna manera la familia en Cuba puede iniciar un procedimiento para ir en contra de esa decisión. Bienvenidos a Tu Mundo News. Cuba tiene un gran potencial, aseguró canciller de Singapur. El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, aseguró hoy que Cuba tiene un gran potencial y que hay numerosas esferas donde se abren oportunidades de trabajo entre los dos países. En diálogo con el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, como parte de su visita oficial a la isla, manifestó que aun cuando es su primer viaje a estas tierras, se siente como una reunión entre amigos. El titular
titular cubano dio la bienvenida a su par asiático y destacó las tradicionales relaciones respetuosas y productivas entre ambas naciones que tienen amplia coincidencia en temas de la agenda internacional. Rodríguez igualmente elogió el gran potencial que existe para estrechar vínculos en numerosas áreas y agradeció el respaldo de Singapur en el reclamo en la Organización de Naciones Unidas del fin del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla. Esta visita es un impulso a las relaciones bilaterales, afirmó el canciller cubano, quien destacó la cooperación en materia de turismo, biotecnología y administración. Agradeció también la contribución del país asiático en el grupo de los 77 más China e invitó a su homólogo a proponer proyectos de cooperación sur-sur en este año en que Cuba lleva la presidencia pro tempore. Vivian Balakrishnan, por su parte, resaltó que en 2022 celebraron el aniversario 25 del establecimiento de relaciones y dijo que el hecho de encontrarse con el pueblo cubano y ver su talento, decisión y energía los hace estar seguros de que la nación caribeña va a alcanzar mucho más y merece mucho más. Cuba puede lograr muchas cosas sin bloqueo, enfatizó, pero no debemos esperar a esa decisión política, sino que podemos analizar todas las esferas en que podemos cooperar. Cuba y Singapur desarrollan vínculos diplomáticos desde 1997, extendidos con la apertura, el 4 de noviembre de 2015, de la Embajada de la Mayor de las Antillas en esa ciudad-estado de Asia.